esta temporada hablamos de trabajo. Hablamos del síndrome del impostor, esa voz que te dice que tu ascenso fue suerte y que en cualquier momento te van a descubrir. Hablamos de meritocracia, la promesa de que el esfuerzo alcanza, mientras los datos muestran que el punto de partida pesa mucho más que todo el recorrido. Hablamos de la vocación como trampa, de las redes de contacto como herencia, del burnout como colapso sistémico que el sistema te vende como falla personal. 5 mecanismos, 5 formas diferentes de experimentar lo mismo. Que el problema, en algún rincón que no se nombra, sos vos. Pero hay una pregunta que rodeamos en los episodios pasados. La pregunta incómoda, la que si la hacemos en voz alta, cambia el nivel de la conversación. Si el sistema produce tanto malestar, ¿por qué tanta gente lo defiende? ¿Por qué el que más sufre sus consecuencias es muchas veces el primero en justificarlo? Esa pregunta es la puerta de entrada del episodio final de esta temporada. Y la respuesta, como siempre en Estructuras Invisibles, no está en la psicología individual, está en la estructura. Hacé la prueba. Pensá en alguien cercano, alguien que trabajó toda su vida, que llega justo a fin de mes, que sabe en el cuerpo lo que es que el sistema te falle, que fue al hospital público y esperó 6 horas que lo atendieran, que mandó currículums a 40 lugares distintos y nunca tuvo respuesta, que cobró el mismo sueldo 3 meses seguidos mientras la inflación se comía el 20% de su poder adquisitivo. Pregúntale qué piensa del capitalismo. Lo más probable es que la respuesta sea: tiene sus problemas, pero es lo que hay, o no hay nada mejor, o bueno, nada, el que se esfuerza sale adelante. Ahora pregúntale si puede explicarte cómo funciona la tasa de ganancia, o la financiación, o por qué un sistema en el que supuestamente siempre hay trabajo disponible tiene desempleo estructural. Probablemente no pueda, y está bien, yo tampoco puedo sin prepararme, no es un test. Pero entonces, ¿cómo defendemos algo que no entendemos? ¿Cómo se vota, se argumenta, se siente en el cuerpo a favor de un sistema cuyos mecanismos son opacos para casi todo el mundo? La respuesta corta es porque no hace falta entenderlo para reproducirlo. El capitalismo es un sistema que no necesita convencerte intelectualmente. Es un entorno que se experimenta como la realidad misma. Trabajar por dinero, pagar deudas, competir por empleos. Eso no requiere teoría, requiere que lo vivas como una condición natural de la existencia, como el clima o la gravedad. Pierre Bourdieu llamó a esto el hábitus, un sistema de disposiciones incorporadas en el cuerpo, en las emociones, en la percepción, que orienta lo que haces sin que pienses sobre eso. No es ignorancia, es familiaridad tan profunda que se vuelve invisible. Y cuando algo es invisible, cuestionarlo no parece inteligente, parece ingenuo, adolescente, utópico. Antonio Gramsci murió en 1937 en una cárcel del régimen de Mussolini. El fiscal que pidió su condena dijo literalmente: debemos impedir que este cerebro funcione por 20 años. No lo lograron. Gramsci escribió 33 cuadernos desde la cárcel, casi 3.000 páginas, y lo que desarrolló ahí adentro se convirtió en uno de los marcos más potentes para entender cómo funciona el poder cuando no usa la fuerza. La pregunta que Gramsci se hacía era no cómo nos oprimen, sino mucho más incómoda: ¿por qué los oprimidos colaboran con su propia opresión? Su respuesta fue la hegemonía. La hegemonía no es el dominio por la fuerza. Eso es la dictadura, es más visible, más fácil de resistir. La hegemonía es algo bastante más sofisticado. Es cuando los valores, la moral, el estilo de vida y la visión del mundo de la clase dominante se convierten en sentido común. En lo que todo el mundo sabe, en lo que es obvio, en lo que parece natural, neutral y apolítico. El capitalismo, cuando funciona bien hegemónicamente, no necesita convencer de nada. Solo necesita que te parezca raro, sospechoso y hasta peligroso que alguien lo cuestione con demasiada vehemencia. Un dato concreto para anclar esto. El análisis del periodo Cambiemos en Argentina 2015-2019 mostró cómo el discurso del cambio
pobreza cero y unir a los argentinos, había construido una matriz de sentido común neoliberal centrada en la meritocracia individual. Esto disolvió la experiencia colectiva de clase, no mediante la represión, sino mediante la producción de sentido. Así lo señaló Fer en 2018. No hubo nadie diciendo no se organicen. Solo había un relato tan dominante, tan fuerte, que la organización colectiva parecía innecesaria, anticuada y hasta ridícula. Foucault lo llamó la gubernamentalidad. El poder que no te prohíbe nada, que solo organiza las condiciones para que vos mismo hagas lo que el sistema necesita que hagas, creyendo que lo elegiste libremente. Y Byung-Chul Han lo reformuló para el siglo XXI con una frase que resume mejor que cualquier tratado la condición del trabajador contemporáneo. No podés dejar de rendir, no podés dejar de ser libre. El látigo ya no lo lleva el patrón, sino que lo llevas vos. ¿Ven la conexión con todo lo que exploramos durante la temporada? El síndrome del impostor, el burnout, la vocación como trampa, no son fallas individuales. Son el hábitus neoliberal funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Un sujeto agotado, con culpa, en competencia constante consigo mismo, no es un sujeto político peligroso, es el más cómodo para cualquier sistema de poder. Ahora pensemos juntos estas palabras. Zurdo, trosco. ¿Cuándo fue la última vez que las escuchaste y no fue como un insulto? En medios, en redes, en una discusión de mesa en Argentina, trosco funciona como un cierre argumental. Lo decís y no hay nada más para discutir, como si la palabra explicara todo sobre una persona, su análisis, sus ideas, su valor intelectual. ¿Pero qué significa exactamente? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te explicó qué era el trotskismo antes de usarlo como descalificación? Y si la imagen que te viene cuando escuchas esa palabra no fuera un dato sobre el trotskismo, sino una operación sobre vos? El trotskismo en Argentina tiene una historia de casi 100 años. Tiene expresión parlamentaria actualmente con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con representación en el Congreso Nacional y en legislaturas provinciales. No es una rareza de nicho universitario. Es una tradición política que tiene décadas de militancia sindical, barrial y estudiantil. Pero la imagen que circula no es esa. La imagen que circula es la del militante con el diario en la puerta de la facultad, con un discurso lleno de categorías, de sectarismo, de dogma y de violencia implícita. ¿Cómo se construye esa imagen? La respuesta tiene 3 capas que vale la pena nombrar en voz alta. Primero, concentración mediática. Las ideas que cuestionan el orden económico de manera estructural tienen mucho menos respaldo en los grandes medios y cuando aparecen suelen hacerlo en formato ridículo o de amenaza. Memoria histórica. La violencia política del siglo XX en Argentina dejó sedimentada una asociación de la izquierda radical con peligro. Y esa asociación se reactiva como argumento de autoridad moral sin que nadie tenga que argumentar nada. Finalmente, autoaplicación, la más gramsciana de todas. El estigma funciona sin que nadie dicte la consigna. En un contexto de memoria traumática y concentración mediática, identificarse como trotskista puede sentirse como un riesgo reputacional y entonces la gente lo evita. Y cuando lo evita, lo refuerza. El estigma no necesita censura, solo necesita que la persona se autocensure antes de que nadie se lo pida. Eso es la hegemonía en acción, no el látigo, sino el espejo. Y acá viene la ironía que el estigma borra sistemáticamente. León Trotsky, al que el estereotipo pinta como un epítome del dogmatismo y la rigidez, se definió a lo largo de toda su vida por la crítica interna, el debate, la negativa a aceptar la infalibilidad de cualquier liderazgo, incluyendo el propio. El trotskismo histórico no es el monolito que el sentido común instaló. Pero para llegar a eso, primero tendríamos que poder escucharlo, y el estigma existe exactamente para que no lleguemos. Ahora juntemos todo.
La temporada 1 describió 5 mecanismos: el impostor, la meritocracia, la vocación como trampa, las redes como herencia, el burnout. 5 formas en que el sistema produce malestar y te lo vende como responsabilidad personal. Este episodio agrega la capa que faltaba. Esos 5 mecanismos no son disfunciones del sistema, son su funcionamiento, y funcionan tan bien porque producen un tipo específico de sujeto. Un sujeto que interpreta su exclusión como incompetencia propia, que gasta su energía en castigarse en lugar de organizarse, que compite con el colega de al lado en vez de construir solidaridad con él, que está demasiado agotado para preguntarse ¿a quién beneficia su agotamiento? Eso no es un accidente, es, en términos de Gramsci, la hegemonía funcionando a pleno. Un trabajador que internaliza su propia exclusión no va a cuestionar las condiciones que la producen. Va a trabajar más duro, va a tomar más cursos, va a optimizar su LinkedIn 20 veces. Y cuando alguien desde afuera señale el mecanismo, cuando diga el problema no es tu falta de esfuerzo, es el sistema que organiza las oportunidades de forma desigual, la respuesta más frecuente no va a ser el debate, sino el descarte. Eso es de zurdo, eso es de trosco. El estigma hace, en 2 palabras, lo que la represión no pudo hacer en décadas. Vuelve incomprensible al que cuestiona. No te estoy pidiendo que te hagas trotskista. Simplemente te estoy pidiendo que notes el mecanismo, porque el mecanismo opera igual sobre cualquier idea que amenace el sentido común instalado. Esta temporada fue un intento de nombrar lo que el sentido común convierte en paisaje. El síndrome del impostor no es una neurosis privada, es la respuesta adaptativa de alguien que ha sido convencido por parte del sistema que llegó hasta donde está sin merecerlo. La meritocracia no es una promesa rota, es un dispositivo que oculta cómo el punto de partida pesa más que el recorrido. El burnout no es falta de resiliencia, es el sujeto autoexplotador llegando al límite que el sistema ya calculó como rentable. Y todo eso se sostiene porque hay una arquitectura más profunda que lo produce y lo mantiene invisible. Una arquitectura que convierte la desigualdad en paisaje natural, el esfuerzo individual en la única variable posible y la crítica estructural en ridiculez. Antes de cerrar, una última cosa. Todo lo que vimos hoy, la hegemonía, el hábitus, el estigma del trosco, tienen un supuesto implícito, que el problema es que no vemos las estructuras, que si las viéramos algo cambiaría. Pero hay una pregunta todavía más difícil. ¿Qué pasa cuando intentás ver y los instrumentos con los que mirás ya están organizados para mostrarte solo lo que el sistema necesita que veas? Los caballos de carrera llevan anteojeras, no como castigo, como tecnología, para que no se distraigan, para que rindan más, para que vayan en la dirección que alguien decidió por ellos sin que se den cuenta. ¿Y si tu feed, tus medios, tus algoritmos fueran una caballeriza? ¿Y si la sensación de que elegís libremente lo que pensás fuera exactamente el diseño y no la falla del sistema? Yo soy fanática de Matrix, y Morfeo se lo dice a Neo antes de darle la píldora roja. Es el mundo que ha sido impuesto ante tus ojos para cegarte de la verdad. La segunda temporada de Estructuras Invisibles arranca con esta pregunta. ¿Con qué anteojeras estás mirando el mundo? ¿Quién las puso ahí? ¿Y a quién le conviene que las sigas llevando? Soy Elena, esto es Estructuras Invisibles. Gracias por escuchar y nos encontramos en el primer episodio de la segunda temporada.